El tema de hoy es el incesto, la endogamia. Y nuestra historia comienza en Holanda, en la estación central de La Haya en 2015, donde una mujer se reuniría por unos breves instantes con un hombre para intercambiar 164 euros o unos 3.000 pesos a cambio del esperma de dicho sujeto. Su nombre es Vanessa, de 34 años, exitosa y soltera, pero con el deseo de volverse madre. Intentó hacerlo a través de las clínicas de fertilidad en Holanda, pero los precios eran más caros que vivir en la Condesa. Así que optó por la segunda opción, encontrar ella misma un donador de esperma. Lo encontró rápidamente, a través de una página de internet llamada Deseo un hijo. Y el candidato elegido fue Jonathan Mejía. Después de su transacción en la estación central, Vanessa quedaría embarazada y daría a luz a su primera hija. Y de acuerdo a Jonathan, el donador, su octava hija. Hasta aquí, todo bien. Pero hay un pequeño detalle. Jonathan mentía. La hija concebida por inseminación con Vanessa no era su octava hija. La endogamia o el incesto es una de las prácticas más extrañas y que tal vez has escuchado que podrías conocer. El incesto o endogamia es el hecho de que una persona contraiga matrimonio o relaciones o casamiento con otra persona que sea o que tenga fines o genes de lo mismo, o sea, que sean familiares. Esta práctica en un tiempo usted quizá ha podido escucharla, pero hace muchos años, siglos realmente, en que esta práctica era muy común entre personas de la misma familia, pero para mantener lo que eran los diferentes reinos o dinastías. Esto quiere decir que muchos reyes y muchas dinastías anteriormente, y todavía en la actualidad, que le voy a mostrar algunos ejemplos, contraían matrimonio, se casaban entre la misma familia, hermano con hermana o tío con sobrina, y así sucesivamente, para no perder la sangre real. Porque era de conocimiento que cuando una persona que era de sangre real se casaba con otra que no era de sangre real, con un plebeyo, y tenían hijos, los hijos no podían reclamar el trono porque no tenía sangre real pura. Por lo tanto, lo que ellos hacían era que se casaban entre familias y también a veces se casaban entre personas que fueran de diferentes familias, pero de otros reinos. Cuando no aparecían otra persona de otro reino para casarse, lo que ella hacía era que se casaban entre sí. Y diciendo esto, encontré un video súper interesante, el cual quiero hacerle una video reacción para que ustedes verifiquen la gravedad de lo mismo y que hasta hoy en día esa gravedad y lo que pudiera pasar, lo que significaría para muchas personas o para quizás un país completo. Por eso quiero hacerte esta video reacción y mientras te la haga ir definiendo o ir mostrando algunos ejemplos y espero que también la disfrute bastante. El tema de hoy es el incesto, la endogamia. Y nuestra historia comienza en Holanda, en la estación central de La Haya en 2015, donde una mujer se reuniría por unos breves instantes con un hombre para intercambiar 164 euros o unos 3.000 pesos a cambio del esperma de dicho sujeto. Su nombre es Vanessa, de 34 años, exitosa y soltera, pero con el deseo de volverse madre. Intentó hacerlo a través de las clínicas de fertilidad en Holanda, pero los precios eran más caros que vivir en la Condesa. Así que optó por la segunda opción, encontrar ella misma un donador de esperma. Lo encontró rápidamente, a través de una página de internet llamada Deseo un hijo. Y el candidato elegido fue Jonathan Mejía. Después de su transacción en la estación central, Vanessa quedaría embarazada y daría a luz a su primera hija. Y de acuerdo a Jonathan, el donador, su octava hija. Hasta aquí, todo bien. Pero hay un pequeño detalle. Jonathan mentía. La hija concebida por inseminación con Vanessa no era su octava hija. Jonathan había tenido por lo menos Mentira. 102 hijos en Holanda. Hasta ese momento. Al día de hoy, Wow, Jonathan Mejía, son de muchos. 41 años, es padre de por lo menos 550 hijos dentro de Holanda, debido a que ha dedicado sus 550 últimos hijos. 15 años de vida a donar esperma de forma Eso es compulsiva, demasiado. cosa que está prohibida. De hecho, en Holanda, al momento de registrarte como donador en una clínica de fertilidad, debes asegurar a la clínica que no has donado esperma en otras clínicas y que no planeas hacerlo. A su vez, cada clínica distribuirá el esperma de un donador a un máximo de 12 mujeres, con lo que el número máximo de hijos que un donador puede tener es 25, considerando que existan cuates o gemelos. Pero este señor, además de ser un crypto bro y subir videos increíblemente cringe a YouTube, este señor decidió mentir y con eso arriesgar a cientos de personas. No solamente en Holanda, porque también hacía envíos internacionales. Claro que sí. Ni Hasta tiene un canal de YouTube. O sea, en serio. el Uber Eats llegaba tan rápido como el esperma de este sujeto. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es un riesgo que este hombre con complejo de Gengis Khan llene una comunidad de personas que comparten un mismo padre? La respuesta es simple. En una comunidad llena de familiares aumenta el riesgo de que estos familiares se emparejen y generen descendencia. Y con esto regresamos al tema central de este video,
la endogamia o incesto. Los protagonistas de hoy serán algunos de tus personajes favoritos de la realeza, como Tutankamón, completamente deforme por el incesto. Tutankamón. Carlos II de España, Mira qué bien. completamente deforme por el incesto. Los zares de Rusia, no precisamente Carlos deformes por el II. incesto, pero también están aquí. La endogamia se refiere a las relaciones sexuales entre personas que están estrechamente relacionadas por lazos de sangre, como entre Ok, hermanos, ok. padres e hijos. Sí, o eso es primos lo de que primer estaba grado. A explicando nivel ahorita. biológico, el incesto es considerado como un comportamiento no adaptativo, porque aumenta el riesgo de la aparición de enfermedades genéticas y defectos congénitos en la descendencia. Para entender esto, tenemos que entender un poquito sobre cómo funciona la herencia genética. Los seres humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada progenitor. Tener 2 copias de cada gen es buenísimo, es como tener 2. Bien, prácticamente eso es lo que le estaba explicando ahorita hace un ratito, el endogamia y todo eso, y algunos ejemplos. Yo, además de esos ejemplos, les tengo unos cuantos ejemplos que son reales y que son recientes de endogamia. Los voy a decir más para adelante mientras el video vaya avanzando. Vamos a seguir viendo el video, hombre. Cargadores del celular. Se te descompone uno, no pasa nada, usas el otro. Y así es como suele suceder con los genes. Si un gen es defectuoso, pero el defecto solo está presente en una de las copias, la otra copia del gen normalmente puede compensar el defecto y prevenir que la enfermedad se manifieste. Prácticamente es como ya dicen. El problema de la endogamia no solamente es la relación entre parentesco, familias y eso, que se ve un poquito extraño, muy extraño realmente, sino también que cuando una persona se casa con otra, todos tenemos defectos. Y a veces esos defectos se traspasan o pasan a través de los genes. ¿Qué pasa? Que cuando esos defectos no se expresan es porque quizás la otra persona no tenga los genes defectuosos que tenemos nosotros. Por eso quizás nuestros hijos no hereden diferentes enfermedades que tal vez nosotros pudiéramos transmitirles a ellos. Pero cuando es entre familia, las probabilidades de que un hijo tenga cierto tipo de enfermedad aumentan de un 50 a un 75% y a veces hasta un 100%. Porque hay enfermedades que se expresan cuando los donantes, o sea, cuando son cuando hay 2 dominantes. O sea, cuando los genes no son recesivos, entonces se expresa mucho más fácil. Y cuando son recesivos, entonces si hay 2 recesivos, entonces también se expresa de un 25 a un 75%. Cuando hay un 25% que sí se expresa, o sea, que la persona va a tener la enfermedad completa. Y un 50% esa persona va a ser donadora o va a aportar de gen para pasarlo a otra generación. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Sin embargo, si un individuo tiene 2 copias del gen defectuoso, entonces la enfermedad se manifestará. Visualmente se vería algo así. Podemos Sí, eso tener 2 prácticamente es lo padres que le estaba perfectamente explicando. saludables, los cuales son portadores de Esas son una las copia probabilidades. defectuosa de un determinado gen. Como ambos tienen también una copia funcional del gen, viven su vida sin problema, sin la enfermedad. Su descendencia va a recibir una Y ella lo copia de explica cada bastante padre bien. de Ella lo forma explica bastante bien. Afectados realmente hay un 75% de los afectados cuando hay un gen defectuoso. ¿Por qué digo 75%? Porque tanto los 2 que están en el medio van a ser portadores. Y el que está a la esquina, que es rojo, a la esquina derecha, entonces ese va a ser el afectado totalmente. Por la enfermedad. completamente aleatoria, por lo que las posibles combinaciones son las siguientes: que a un hijo le toque de un padre el gen que funciona más el otro gen que funciona de la madre. Este hijo sería sano y no portador de la enfermedad, o sea que la enfermedad ya va a desaparecer de su linaje. Otra combinación es que les toque un gen que funciona de un padre y otro gen que no funciona del otro padre. Y finalmente, que a un pobre molado le toquen los 2 genes defectuosos de ambos padres y se manifieste la enfermedad. Ojo, así se comportan las enfermedades que se deben a un solo gen. Y también, muy importante, estas son probabilidades. No es que el primer hijo le salga sano, luego 2 portadores y el último enfermo. No, son probabilidades. Quiere decir que cuando 2 padres portan el mismo gen defectuoso, tendrían un 25% de probabilidad de que sus hijos nazcan sanos, 50% de probabilidad de que sean portadores no afectados y 25% de probabilidad de que sus hijos presenten la enfermedad. Puede que los padres sean súper suertudos y todos los hijos les salgan sanos, lo cual es poco probable. O que estén súper salados y todos los hijos les salgan con problemas, que igual puede suceder. Entre más hijos conciba esta pareja. Muy bien, eso es bueno recalcarlo. No es que van a salir con la enfermedad directamente, sino es que tienen probabilidad de que sí le aparezca alguno que otro hijo que tenga la enfermedad
que tenga en sus genes, pero que esa persona no lo exprese. O sea, tú puedes tener una enfermedad en tus genes, pero no se te ve, a ti no se te expresa, tú no tienes la enfermedad en sí, sino que tus genes sí la tienen, esos genes son defectuosos. Hay padres que tienen genes defectuosos, tanto el padre como la madre, pero que sus hijos son tan suertudos que ninguno de ellos expresa la enfermedad o no la llegan a expresar. Claro que aumenta las probabilidades de que salga o un hijo sano o un hijo enfermo. El reparto de genes funciona totalmente de forma aleatoria. Esto solamente nos marca las posibles combinaciones de acuerdo a las cartas que tenemos Ok. disponibles. Ok, ya entendimos cómo funciona la herencia y seguro ya se imaginan lo que viene. Cuando dos individuos emparentados tienen hijos, existe una mayor probabilidad de que ambos porten el mismo gen defectuoso, lo que aumenta la probabilidad de que la Este enfermedad tipo se está manifieste loco. en la descendencia. Todavía Esto se no debe a loco. que los parientes tienen más probabilidades de heredar el mismo alelo de un gen de un ancestro común. Esto es lógica simple. Las personas que están relacionadas estrechamente a nivel genético tienen más genes en común que las personas que no están relacionadas genéticamente. Cuando dos personas con diferentes antecedentes genéticos tienen hijos, la descendencia hereda una variedad de genes de cada progenitor. Esto aumenta la diversidad genética y reduce el riesgo de problemas genéticos en la descendencia. Otra vez, ojo, reduce el riesgo. Claro que nos podemos salir de Cocorit para buscar pareja en China y encontrarnos al único chino que de chiripa tiene la misma copia defectuosa del gen que traemos nosotros y nos saldrá un hijo con problemas. La posibilidad existe. Por eso existen enfermedades que se presentan en 1 de cada millón de nacimientos en la población general. Pero en casos de endogamia podemos encontrar esa misma enfermedad en 10 personas de la misma cuadra. Claramente compartimos muchos genes con nuestra familia. Hay unos que parece que salimos fotocopiados de nuestros papás. En Exacto, números, es así, una compartimos el realidad. 50% de los genes con nuestros padres y hermanos, 25% de los genes con nuestros medios hermanos y 12.5% de los genes con nuestros primos de primer grado o primos hermanos, como les digan en su rancho. Entre más genes compartimos, más posibilidad de que uno de esos genes compartidos sea la copia defectuosa de un gen. Y con esto abrimos camino a los ejemplos más famosos de incesto. Díganme, ¿quiénes son famosos Escuchen por bien. casarse y tener hijos entre parientes? La realeza. Los casos más comunes de incesto vienen de la realeza. De hecho, alguien a quien seguramente conoces, el faraón más famoso de Egipto, Tutankamón, tuvo una vida terriblemente atormentada debido a los padecimientos heredados, ya que su mamá y su papá eran hermanos y venía de un linaje de incesto tremendo. Se dice que pasó gran parte de su vida sentado, ya que tenía la enfermedad de Kohler. Esta enfermedad mata los huesos de los pies, dejándolos inservibles completamente. Wow. Además de esto, tenía labio leporino, una espina dorsal deforme y sin posibilidad de mover el cuello, ya que tenía fusionadas 2 vértebras. Tutankamón tenía 130 bastones para caminar, aunque pasó la mayoría de su vida postrado. Y murió a la corta edad de 19 años. Y se quejan de lo que les hicimos a los pugs cuando nos hacemos cosas peores. En Europa no se quedaron atrás y la monarquía también le echó ganas a eso de darle a la familia. Y bueno, como muchas alianzas también se formaban a través del matrimonio, un gen defectuoso podía llegar muy lejos. La reina Victoria de Inglaterra era portadora de la hemofilia sin saberlo. ¿Qué es la hemofilia? Se preguntarán. La hemofilia impide que las proteínas llamadas fibrinas formen una costra sobre una cortada o formen coágulos. Sí, la hemofilia es muy peligrosa, puede llegar a ser muy peligrosa. Sangrado puede provocar hemorragias graves que duran días o semanas y que incluso causan la muerte de una simple cortada. La enfermedad es recesiva y se porta en el cromosoma X, lo que significa que los hombres tienen más probabilidades de desarrollarla, mientras que las mujeres suelen Ahora, ser portadoras supongamos y no que- presentan síntomas. La reina Victoria se casó con una Supongamos que este tipo, el donador, tenga esos genes de la hemofilia. Eso quiere decir que probablemente unos 10 años, 15 años, 20 años, es muy probable de que medios hermanos del padre, porque él donó esperma, ya, ¿verdad? En ese país, mucho esperma, se encuentren. Y eso va a hacer entonces que si ellos tienen el gen de hemofilia, sus hijos sean hemofílicos. Y puede pasar esto mismo con sus hijos. primos y todos los hijos hombres del matrimonio sufrieron siempre de mala salud. Su hijo Leopoldo, duque de Albany, se resbaló y con el golpe de la caída sangró hasta morir. Su nieto Friedrich se desangró a los 2 años, al igual que sus nietos Maurice a los 23 años y Leopoldo a los 32. El problema es que la descendencia de Victoria se casaría con las familias reales de Alemania, Rusia y España, llevando consigo la hemofilia familiar y creando crisis dentro de las monarquías. Alexandra, quien terminaría casándose con el zar Nicolás II de Rusia, llevando la hemofilia a la casa real de los zares. Este fue el caso del príncipe Alexei Romanov, hijo del zar Nicolás II, bisnieto de la reina Victoria y heredero al trono ruso. Desde una edad temprana, Alexei era propenso a un sangrado prolongado y su familia temía que no sobreviviera a su primer mes de vida. Sus padres estaban tan preocupados que trajeron a Rasputín, un místico y sanador siberiano cuyo único objetivo era mantener vivo al heredero al trono. Rasputín sí logró mantener a Alexei con vida, lo que eventualmente lo llevaría a tener mucha influencia sobre la familia real, a tal grado que se especula que la influencia de Rasputín sobre la familia real en cierta forma contribuyó a la caída de la dinastía Romanov. Todo
todo el pueblo se burlaba y sospechaba de la relación que existía entre el místico y los zares. Finalmente, la enfermedad no mató a Alexei. Fue asesinado a los 13 años en 1918 junto al resto de la familia real rusa por los bolcheviques durante la Revolución. El incesto provocaría la caída de otra gran monarquía en Europa, la familia Habsburgo de España. Estos son los peores de los peores. Ellos sí hubieran tenido hijos con ellos mismos de haber podido. De 11 matrimonios, 9 fueron dentro de incesto, lo cual eventualmente llevó a una de las caras más deformes de la monarquía. El declive de la familia fue causado por una combinación de factores: problemas políticos, económicos, sociales, derrotas militares, etc. Pero además, la familia dejó de producir gobernantes capaces de gobernar. La descendencia vivía poco, era frágil, eran deformes, con retrasos cognitivos y, claro, hemofilia espolvoreada ocasionalmente. El último eslabón de la familia Habsburgo de España fue Carlos II, quien estaba tan deforme por el incesto que fue víctima de burlas de sus súbditos. Le llamaban el hechizado, ya que solo la brujería podía explicar tal deformidad. No pudo hablar hasta los 4 años. Incluso cuando aprendió a hablar, nunca logró hacerlo bien debido a la anatomía de su cara. A esto que ven aquí se le llamó la mandíbula de Habsburgo. Y podemos pensar que los pintores les estaban haciendo el paro, porque se relata que lo protuberante de las mandíbulas era tan extremo que les hacía... Entonces, eso, hay padres que no piensan en eso. Dicen, no, quizás los hijos pueden o no tenerlo. Quizás no le importa si los hijos lo tengan o no. Pero es muy penoso que un niño nazca con cierto tipo de defectos solamente por negligencia de los padres. Es mi opinión. Cada cual hace lo que quiere con su vida, pero es mi opinión. O sea, hay que ser un poquito más precavido. Y si ya tú tienes un hijo o dos que no tengan problemas, tú tienes con un familiar, pues sería bueno no tratar de tener más hijos. Porque, como les dije ahorita, como les dije, hay ocasiones en que los padres con los genes defectuosos, los niños no salen con los problemas. Pero puede ser que los primeros no salgan con problemas. Quizás lo que va mucho después sí tengan esos problemas. Quizás el tercer, el cuarto, el quinto hijo aparezcan con los problemas. Carlos II apenas y balbuceaba al hablar. No caminó hasta los 8 años y vivió toda su vida envuelto en enfermedades. Se dice que la gente se sorprendió de que llegara a los 30 años y que para los 35 años estaba completamente calvo y acabado. Nunca logró tener descendencia y sería efectivamente el último rey de los Habsburgo. El incesto deterioró tanto la línea genética que finalmente la destruyó. Oye, la genética destruyó a toda una familia. Bueno, en primer lugar, no se casen con sus primos. Y en segundo lugar, si están preocupados por alguna enfermedad. Vamos a dejar el video hasta aquí. La chica se llama Phyllis. Phyllis. Pueden ir a su canal, seguirla. Yo he visto el video ya como 3 veces porque me gustó bastante este video. Pueden ir a su canal y seguirla en YouTube. Cuando yo vi el video ya tenía como 92,000 o 93,000. Ya por 126,000 seguidores, o sea que va súper bien. Y apenas tenía 1 millón y tanto. Ya por 3.6 millones en 10 días. Excelente video. Bueno, señores, esto de la poligamia y la endogamia es un tema que yo encuentro que es bastante interesante. Muy interesante. De hecho, creo que hay que tener un poquito de precaución. Ya les dije cómo se llama el canal, pueden verlo otra vez por si quieren alguna información. También me pueden dejar en los comentarios qué información les gustaría saber acerca de este tema. Porque esto de genética, señores, esto no se equivoca. La genética está en nuestro ADN, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta el momento de hacer o no hacer cualquier tipo de cosa. De todos modos, ustedes pudieron ver en esta video reacción que toda una familia, toda una generaciones de familias se destruyeron por la endogamia o el incesto. Eso ha sido todo, señores. Si les ha gustado este video, por favor, compártelo. Déjame en los comentarios qué opinas de esto. Y no olvides suscribirte. Ponme de donde tú eres para enviarte un saludo en el próximo video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, mi gente.